Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estaremos trabajando con Codesys 2.3. Vamos a ver cómo enviar datos a Excel vía OPC. Para esto utilizaremos el PLC virtual. El objetivo es poder realizar un ejercicio como el que se muestra en esta imagen, en la que estamos visualizando los valores actuales de dos variables, una de tipo entero y una de tipo string. El equipo que vamos a utilizar es el software Codesys 2.3, el PLC virtual Codesys SP PLC Win NT versión 2.4, el configurador de OPC, el OPC Office Link. Este es el que nos va a hacer el enlace entre Excel y nuestro PLC virtual. Por último, los invito a ver el video, suscribirse en caso de no estarlo, activar la campanita y si les gusta, un like es de gran ayuda. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Lo primero que debemos de hacer pues es crear un nuevo proyecto. Como lo mencionamos, vamos a conectarnos a nuestro PLC virtual. Por lo tanto, aquí elegimos 3S Codesys SP PLC Win NT versión 2.4 y la demás información lo dejamos así como aparece por default. En esta ventana vamos a dejar el nombre que nos aparece PLC-PRG. En tipo de POW elegimos Program y en el lenguaje pues vamos a dejar Ladder. Aquí damos OK y aquí directo no vamos a agregar lógica, vamos a agregar pues las dos variables. Vamos a agregar una que se llama i dato dos puntos de tipo entero y después punto y coma y por último s mensaje dos puntos de tipo string y terminamos con punto y coma. De esta manera pues ya estamos agregando dos variables. ¿Cuál es el siguiente paso? Es conectarnos a nuestro PLC virtual. Primero pues vamos a abrirlo, Codesys SP, damos enter. Recordemos que es un demo, dura 2 horas. Aquí en teoría ya está corriendo nuestro programa. Vamos a ajustar el tamaño de nuestro software y aquí pues seguimos es configurar los parámetros de comunicación. Vamos a elegir nosotros el canal que ya habíamos creado en un video anterior. Igual lo dejo aquí en la parte de arriba para que lo sigan. Y en este caso pues nada más es en el address, la dirección, vamos a poner localhost o la IP de nuestro PLC virtual y también verificar el puerto. Por lo tanto aquí ya nos iríamos OK y ahora sí en online nos vamos en línea, cargamos nuestro proyecto y ahí pues ya está cargado. Aquí igual y también es conveniente guardar nuestra práctica. Vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle Excel, le damos guardar y por último también vamos a cargar el código fuente y también crear un boot project. Nos vamos a ir fuera de línea. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, antes de irnos fuera de línea también vamos a ponerlo en run. Ahí ya está en running. Ahora sí nos vamos fuera de línea. Bueno, el siguiente paso es aquí en proyecto, en opciones, nos vamos a symbol configuration y aquí tenemos que seleccionar esta opción DOM symbol entries. Vamos a presionar este botón y aquí vamos a deseleccionar todo esto. Este paso vamos a hacerlo así tal cual. Vamos a deseleccionar que no esté nada seleccionado, damos OK, volvemos a entrar y ahora seleccionamos solamente las variables que ocupamos. En este caso son estas dos. Si aquí tuviéramos en global variable algunas más, pues también las seleccionaríamos. En este caso solamente necesitamos las de nuestro programa local. Aquí seleccionamos estas opciones y aquí damos en OK. Por último damos en OK y también damos en guardar. El siguiente paso es configurar nuestro OPC. Aquí miren, simplemente es escribir en Windows OPC, damos clic. En este caso yo ya tenía unos creados, pero los borré nada más para mostrarlo en caso de que ustedes no tengan. Clic derecho, Append PLC. Aquí presionamos PLC1, por default le da este nombre. Y aquí vamos a seleccionar Gateway, así solo Gateway.
Podemos poner también el nombre del proyecto, digo, no es necesario, pero en caso de que ustedes lo sepan, pues vamos a poner aquí se llama Excel, aquí también se llama Excel. Ahora nos vamos aquí a, todo lo demás se queda así tal cual. Ahora nos vamos aquí a conexión, vamos a poner aquí editar y debemos de seleccionar un canal con el que ya hayamos establecido comunicación. En este caso, pues recordemos que es 192.168.0.188 puerto 1200. Este podría ser un canal que nos pueda servir, o también en este caso vamos a elegir vean que también aquí ya viene nuestro proyecto excel.pro. Aquí vamos a ponerle OK, y de esta manera ya nada más aquí en file ponemos save y cerramos. En este momento ya está nuestro configurador de OPC listo. Ahora vamos a abrir Office Link, OPC Office Link. Este es una demostración, entonces dura creo que 20 minutos. Ahorita nos aparece el mensaje, aquí dice, entonces aquí están solamente 20 minutos. Es una prueba que yo había hecho, voy a quitarlo, es una carpetita. Aquí abrimos vean cómo aquí aparece ya PLC-PRG, y aquí tenemos los dos datos que nosotros creamos en nuestro programa, y dato también ese mensaje. OK, ahora lo siguiente es, vamos a poner aquí clic derecho, sample, le damos que si queremos crear un nuevo grupo, se llama data 1. Ahora vamos a regresar aquí a PLC-PRG y podemos arrastrar y meterlo aquí también a data 1. Si queremos modificar esa carpeta le ponemos que sí. Entonces aquí en esta carpetita ya tenemos las dos variables. El siguiente paso es abrir Excel. Vamos a darle aquí y vamos a copiar, clic derecho, copy live, regresamos a Excel y aquí vamos a poner pegado especial, pegar vínculos, texto Unicode, le damos en aceptar. Vean cómo ya me muestra un valor. Y ahora el mensaje, copy live, pegado especial, pegar vínculos, texto Unicode, y también aquí ya está. Ahora sí vamos a abrir nuestro programa del PLC. Aquí lo tenemos. También aquí me faltó seleccionar esta opción y poner aquí en Start Sampling. Vamos a darle doble clic aquí a nuestra variable y nosotros podemos cambiar el valor 50, y vean cómo aquí se actualiza un 50. Y ahora aquí vamos a ponerle un mensaje, apóstrofe, vamos a poner hola YouTube, otra vez apóstrofe y le damos en OK. Después ponemos control F7 para actualizar el valor, y aquí vean cómo se está visualizando la información que está en nuestro PLC. Entonces aquí por lo que estamos viendo sí está recibiendo la información. Aquí está un 100 y aquí también está, poner un signo de admiración. Bueno, aquí el detalle también es que como es demo me empieza a mostrar aquí este mensajito de demo. Es la única pues desventaja, pero al menos nos sirve para probar este estándar de comunicación con Excel. Ya en caso de que ustedes quieran adquirir la licencia, pues ya sería pues, opción de cada quien. Y pues en sí esto sería todo de parte de este video. Espero que les sea de utilidad. Mencionar también que Codesys 2.3 utiliza la comunicación, o bueno, el estándar OPC-DA. Es por eso que aquí utilizamos esta opción. Muy bien, pues esto sería ya todo de parte del video. En caso de que tengan alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse, activar la campanita, y si les gusta el video o les es de utilidad, un me gusta también es bienvenido. Muchas gracias y que estén muy bien.